Queridos cazadores, esta es mi historia. Cuando recordó que mi abuela recién había muerto, se levantó rápidamente de la cama y salió de su cuarto corriendo hacia el baño, el cual la encontró con la puerta abierta y con la luz encendida. La vida es como un libro, y si no viajas, solo lees la primera página. Esta noche, antes de acostarte, reflexiona sobre esas palabras. Tan solo te puedo asegurar una cosa: tu vida nunca será la misma. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende a la hora que nos estén escuchando. Lo importante es que, pues, gracias por hacerlo, por escucharnos. Después de, pues, ¿qué será? Prácticamente podemos decir que 3 semanas de que no escuchábamos la voz de Miguel en como voz principal en este podcast, por los 2 episodios que me tocó con, llevar las 2 semanas pasadas. Pues hoy le cedo los micrófonos, no antes de saludarlo y ver cómo está. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, gracias Ujú. por el saludo. Aquí andamos. Ya se nos había olvidado cómo se hacía esto, ¿no es cierto? Pero pues aquí trayéndoles este episodio con algunas historias. Ajá, no hay Eh, intro, eso es sí, diferente. no, no tan común. La verdad es Ujú. que estuve pensando o buscando qué poner de introducción, pero la verdad es que no encontré. Este episodio les voy a hablar de adolescentes. Ujú. Para cuando este episodio salga, pues bueno, ya va a tener algunas semanas, prácticamente un mes o un poco más, de que Netflix haya estrenado la Sacado. serie de Adolescencia. La verdad Ajá. es que la vi, me impactó mucho por varios sentidos, tanto por la trama como por la cuestión técnica cinematográfica. Pero Ujú. bueno, decidí hablar un poco de esa etapa de la vida. La verdad es que busqué y me llegaron algunas historias, pues tanto feas como bonitas. Entonces, de entrada, sí quiero comentarles que al menos en la primera parte del episodio, si hay chicos escuchando, pues ya sea con la escucha o con el acompañamiento de sus papás, o pues que mejor no lo escuchen, porque si hay algunas historias medio crudas, son Fue fuerte. cortitas, pero sí Ujú. un poco fuertes, entonces para que tomen eso en consideración. Y tampoco quise que todo el episodio se fuera como que hacia ese lado, entonces vamos a cerrar con algunas también positivas o cómicas o como le quieran llamar, entonces Para como para darle aligerarlo, ¿no? un pequeño balance, pero sí vamos a empezar un poco fuerte, entonces para que ahí estén al pendiente. Ok, muy bien. Pues bueno, comenzamos. Perfecto. Ujú. Mira, son cortitas, entonces ahí le vamos dando, entonces, y ahí si tienes algún comentario me avisas. Va. Em, Esta primera es de María, así, a secas. Dice, solía vengarme de las chicas que me caían mal, y mi estrategia era la siguiente. Empezaba a tener conversaciones afines con sus novios, y a continuación, ellos se enamoraban de mí. Las dejaban cuando yo les decía que era la condición para poder estar con ellos, y al poco tiempo los terminaba, porque la verdad es que nunca me llegó a interesar ninguno. Disfrutaba muchísimo cuando ellas me enfrentaban peleando por sus novios. Ahora me acuerdo y creo que estaba tonta o hueca. Recordando que todas están dentro de esa etapa difícil de la adolescencia. Hablemos de entre los 12 y los 17, 18 años, más o menos. Sí, si queremos decir la época hormonal, porque sí, digo, ahorita mejor conforme vayan hablándose, a lo mejor va a salir alguno de los casos en los que nos sentamos un poquito más Identificados. identificados. Sí, claro, Ujú. en este no tanto, pero creo que de entrada lo único que podría mencionar es que obviamente
el nivel de madurez física y Mental. mental varía mucho de una persona a otra, pero en general las mujeres sí llegan a tener un poco más de madurez y de despertar de, ya sabes qué, Ujú, ujú. a una edad más pronto. No quiero decir que eso esté bien o esté mal, es algo Natural. que es natural, ajá, porque, digo, no sé si te acuerdas de esa época. Yo recuerdo que a los 11 12 años yo ya me sentía un adulto hecho y derecho. Éramos unos simples escuincles, Squinkles, sí. sí, que ahora ves un niño de esa edad y vas a hacer, pero ya uno ya se sentía grande, Sí. ¿no? Ujú. Y nos tocaba la época, por lo menos en la secundaria en la que nosotros íbamos, pues no les permitieron a las niñas ir maquilladas, ni tampoco con la falda del uniforme más allá de Mm, cierta altura, Altura. pero Ujú. era, ajá, en cuanto salían, se remangaban faldas, se bajaban y se empezaban, ya empezaban con el maquillaje. Yo recuerdo de dos, tres Sí, compañeras que ya empezaban que con la basecita y demás, ¿no? Bueno, ahí va. Parte de, yo creo, ¿no? claro. Del autodescubrirse también. Ok, pues vámonos con la siguiente. Esta realmente es de una persona anónima. Estábamos en una reunión en casa de mis tíos. Creo que yo tendría alrededor de 14 o 15 años y no había tenido mi primera novia. A la esposa de uno de los amigos de mi tío, que estaba borracha, le pareció que era hora de que yo tuviese la experiencia de mi primer beso. Me sujetó a la fuerza contra el sillón en el que estaba sentado y me forzó ante la mirada de los asistentes, incluyendo a mis propios padres, que no hicieron nada para evitarlo. No me imagino si la situación hubiera sido mi hermana a sus 14 o 15 años y que un hombre mayor borracho la hubiese tratado de forzar para darle un beso ante la mirada de los asistentes. Aún falta mucho trecho para que los abusos paren de lado y lado, en especial en culturas con un machismo dominante, machismo que algunas mujeres perpetúan sin darse por enteradas. Esto sí es más complicado y difícil también. Una Sí, de hablar, sobre todo porque tiene razón, en un país o en una sociedad en general donde tú como hombre que ya tienes que demostrar que de lo que estás hecho, pues a mí no me lo hicieron, gracias a Dios, pero sí me he tocado saber de casos de la primera vez que te llevaban a un antro de ese tipo, la vez que muchos papás que llevan a sus hijos y demás, ¿no? Qué bueno que esa idea ya se esté cambiando con el tiempo, esperemos ujú, que no se repita, pero también creo que hoy por hoy se habla mucho y se falta mucho por hablar todavía de lo que es el abuso en menores de edad. sí, Se toma un poco más serio en cuestión de cuando se trata de una niña, pero de un niño no. Y también hay, pues no existe, ¿no? ujú. Desgraciadamente puede ser alguien hasta, como en el caso de este, que si lo quieren ver mucha gente decir, ay, es un simple beso, pero a lo mejor a esa edad no Pues se trataba de un simple sí. beso, ¿no? No era un simple beso que por la forma en que lo cuenta, pues no le No, gustó y fue una no, cuestión incómoda, ¿no? Entonces, ajá. Y hay cosas que los interiorizas tanto no dimensionas el daño que te causa ujú, hasta mucho tiempo después, claro, cuando ya estás tratando de encontrar el porqué de ciertas actitudes que tienes o de ciertas formas de hacer las cosas, encuentras luego esos pequeños detallitos, como en este ujú. caso, que a lo mejor pueden decir no es la gran cosa, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, Sí, difícil. sí, y pues mira, yo no tengo hijos, ni tú, ni creo que somos los menos indicados para hablar al respecto, porque no los tenemos, pero creo que sí fuimos hijos o sí fuimos Ujú. adolescentes y muchas veces, aunque no lo crea, padres, sí necesitamos a esa edad ser escuchados y ser Sí, sí, sí. atendidos en el aspecto de que debajo de esa rebeldía, de esa frialdad que puede llegar a tener como adolescente, hay algo, hay alguien que todavía puede necesitar de esa ayuda, ¿no? Y Sí, pues pues creo que, aunque sea un poquito complicado y difícil,
nunca está de más una plática sincera de la sexualidad y que Ujú. puede ser considerado como un abuso, aunque crean que no es necesario, lo es, porque desgraciadamente muchos casos creo que para alguien más cercano, ¿no? Es lo peor de todo. Sí. Pues mira, Pero bueno. muy relacionado con esto de que es importante estar cerca. Lo que nos lo que nos cuenta aquí Francisco es de que cuando era adolescente me hubiera encantado que alguien me dijera que me quería, que me Ujú. estimaba o por lo menos que servía de algo, pero pues no. De mis padres no recibí ninguna muestra de cariño, solo indiferencia. Aunque nunca me golpearon, no les importaba en lo más mínimo, tan solo que trabajara en el taller de mi papá, esto desde los 7 años, sin parar, sin hablar, sin enfermarme, sin dar problemas. Por ser yo muy feo, en la primaria también fui sometido a un acoso brutal, como no se imaginan, y al terminarla me sumergí por entero en el taller. Escapé de mi casa a los 16 y a donde quiera que fuera solo recibí desprecio, hasta que ingresé al ejército. Extrañamente, allí encontré un poco de paz. No les importaba que fuera feo. Me dieron estudios, ascendí varias veces y lo más extraño de todo es que también recibí mucho aprecio. Ahora que estoy en casa, padezco de depresión severa y solo soy un viejo soldado. Vámonos Ujú. con la siguiente. Esta nos las cuenta Luisa. Escapé de mi casa a los 15 años. El ambiente era insoportable. Mi madre se había metido con un nuevo hombre que metió a nuestra casa a su hija, que era 3 años menor que yo, y luego a su hijo también, quien era un poquito más grande que yo. Mientras mi mamá trabajaba, el tipo no hacía nada. Se la pasaba jugando dominó y fumando. Era un vago descarado. Para entonces, a mí ya me había tocado ser mamá, pues tenía un hermano 9 años menor al que me tocaba cuidar. Ahora tenía que querer a mis hermanos impuestos, cocinar y limpiar también. Era una casa pequeñita de 2 habitaciones, y aquello sumado a otras cosas era un infierno. Pedí ayuda en la escuela, al director, a los profesores, le escribí a los psicólogos, a gente de la televisión inclusive. Al final terminé acogida y escondida en un resort de la zona este de mi país. Ahí trabajaba contestando la central telefónica. Tenía techo, comida y algo de tranquilidad. Conocí a muchas personas famosas, aprendí que el dinero no es sinónimo de felicidad y conocí la humildad a través del dueño del hotel, uno de los hombres más poderosos de mi país. Desayunaba en el comedor de empleados y sabía el nombre de cada uno de nosotros. Creo que su matrimonio también era un infierno, porque solo lo veía discutir con su esposa. Únicamente estuve 3 meses ahí, pues le había contado a una compañera de clases para dónde me iba y me encontraron. ¿Qué dices? Otra que tuvo que Ajá. escapar de su casa por el ambiente. Hace poquito, no sé si te enteraste del caso de la chica que la aventaron de un edificio de una secundaria en la Ciudad de México por Sí, ser creo que ya lo fanática del habíamos K-pop. comentado aquí, sí, Ah, ajá. pues sí, me recuerdo eso sí de que luego piden ayuda y no la reciben. Es Nadie les difícil, hace ¿no? caso. Ujú, Pobre. sí. Bueno, vamos con otra. Esta es la última en este sentido, en este tono, digamos, malo de la adolescencia. Esta nos las manda una persona que se identifica como Laín. Comienzo compartiendo que no he tenido una vida fácil. Mi madre murió cuando yo era pequeña y quedé al cuidado de mi familia paterna, junto con mi padre alcohólico y drogadicto. Está de más decirles que a mi padre yo no le importara lo que hiciera en mi vida, pasados mis 12 años. Cada vez su adicción lo absorbía más. Mientras que mi abuela, por su parte, ya estaba harta de cuidarme, y por ende, yo estaba a merced de mi juicio de adolescente. Podrán deducir que el afecto que necesitaba de mi papá lo buscaba en hombres, todos mayores, pero el peor, yo creo que fue uno con el que mantuve relaciones sexuales en reiteradas ocasiones. ¿Qué edad teníamos? Yo tenía 15 y él 24. Él era un tipo enfermo, no solo por el hecho de ser un pedófilo, sino que muchas veces se jactaba de haber apuñalado gente. Me mostraba sus armas y muchas otras cosas que prefiero no mencionar. Esto siempre en los cuartos de mala muerte que arrendaba. Ahora estoy en mis 20 y soy una persona completamente distinta, y no me cabe en la cabeza cómo pudieron dejar a la deriva a una niña y exponerla a tales peligros.
No. Pues sí, lo mismo en casa que no reciben la atención adecuada y terminan pues encuentran lugares mucho más feos que probablemente lo que estaban sufriendo en su casa, ¿no? De lo que estaban huyendo, ¿no? Sí, pues bueno, vámonos a cambiarle el ánimo a Ujú. este episodio y vamos a contar otro tipo de historias, como les repito, también de esa época adolescente. Esta es de una persona que se llama Egregio. Dice, chicos y chicas, decidimos jugar al detective ciego. En el Ok. juego, todos nos encerrábamos en una habitación oscura y alguien tenía la misión de encontrar a una persona determinada, solamente valiéndose del tacto. Una vez que creía haberlo hecho, se le preguntaba, ¿seguro? ¿Estás seguro? ¿Totalmente seguro? Si contestaba de manera afirmativa, la luz se encendía para corroborarlo, y en muchas de las ocasiones la persona no aceptaba, provocando las risas de todos. Una de las veces que me tocó a mí encontrar a alguien, yo iba como sonámbulo, recorriendo la habitación oscura con los brazos estirados. En un momento dije, la encontré, tengo a Graciela. Las preguntas comenzaron y alguien más dijo, ¿qué te hace pensar eso? Conozco a Graciela muy bien, les respondí, muy bien, con o sin luz. Cuando encendieron la luz, vi que no era Graciela, a la que tenía yo sujetada. Era la mamá de Graciela, que había entrado a la habitación para vigilar qué hacíamos. En la oscuridad, yo había tocado todo su cuerpo con mis manos. Sentí gran vergüenza porque ella dijo, con la luz encendida eres el Dr. Jekyll, pero con la luz apagada eres Mr. Hyde. Me recordó la escena de Goonies. Ajá, Digo, creo que muchas de la gente que nos escucha ni siquiera saben de qué estamos hablando, pero bueno, te recuerdo esta escena. sí. No sé si tú Ujú. llegaste a jugar algo parecido. No, ¿No? jugábamos escondidas a oscuras en casa de una tía en la Ciudad de México, en el segundo piso, pero ahí sí nos daba más miedo que otra cosa. Estábamos, estábamos muy jóvenes. Es que de mis primos, los que nos siguen a nosotros, los que de mi edad para abajo, Ujú. hay como 5 años de diferencia, entonces ellos ya eran adolescentes, y nosotros nos creíamos adolescentes, pero éramos unos niños de 8 o 9 años, entonces, Ah, todavía no entraban en la... no, y luego Ajá. nos hacían jugar con ellos escondidas pues eran unas escondidas tal cual, pero Ujú. con las luces apagadas. Entonces, entre el miedo de que era oscura y de que te asustaban, porque eso era realmente lo que ellos nos hacían, nos asustaban. Sí. Al que le tocaba encontrar, era unos sustos que nos pegaban y ya. Pero bueno, ahí estábamos nosotros jugando. Mm. Vámonos ahora con la historia de Alondra. Esta anécdota, más que divertida, podría decir que es un recuerdo de esos felices durante mi adolescencia. Me acuerdo que ese día toda la familia estaba listándose para irnos al mar. Cada uno preparaba lo que llevaría, ropa, salvavidas, visores, snorkels, en fin, todo ese tipo de cosas. Nos iríamos en 3 vehículos. Yo desde chica siempre he sido muy previsional, por lo que empecé a hacer cuentas de los asientos de los autos y las personas. Cuando terminé el conteo pensé, no vamos a entrar. Cuando llegó el momento de irnos acomodando y después de subir las cosas, empezó el problema. Como yo ya me había dado cuenta, le sugerí que los niños nos fuéramos en la cajuela. Así, las personas mayores cabrían sin problemas. Mis papás se sorprendieron puesto que no se imaginaron que yo ya hubiera dado esa solución. Mi papá me miró con la mirada que jamás olvidaré y me dijo, hija, tú y yo nos vamos a ir en bicicleta. ¿Qué te parece? Mis ojos se llenaron de alegría porque mi papá y yo éramos muy unidos, así que de inmediato le dije que sí. Me bajé y le dije a mi mamá que me iría con mi papá. Tomé mi bolsa, tomé la mano de mi papá y entramos al patio trasero. Recogí nuestros cascos mientras él preparaba las bicis. Salimos de ahí. Yo me sentía muy feliz de lo que estábamos a punto de emprender. Empezamos la travesía. Papá encendió la música en una bocina portátil y me preguntó que qué era lo que yo quería escuchar. Le dije que prefería que me fuera narrando cómo había conocido a mamá. Puso unas canciones de su época de juventud y me empezó a contar cómo había encontrado al amor de su vida. Yo escuchaba con mucho gusto y deseaba poder algún día vivir algo así. Estábamos tan concentrados en la plática que nunca nos dimos cuenta que atrás,
unos vehículos se acercaban a la misma velocidad que nosotros. Fui yo la primera en darse cuenta, por lo que le dije a mi papá que alguien venía detrás nuestro. Papá, algo asustado, me preguntó si podía ver quiénes eran. Con sorpresa le respondí que eran mi mamá y mi hermana, pero también venían en sus bicicletas. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas cuando ellas nos alcanzaron, y alcancé a escuchar cuando él le dijo a ella, te amo. Mamá le contestó, si saltas, yo voy detrás de ti. Si tú vives, yo vivo contigo. Y si tú te vas, me voy contigo. La familia estuvo muy unida ese día, y como lo dije al principio, más que algo divertido, es algo que recordarlo me hace muy feliz, porque gracias a eso yo conocí el amor. Ahora, cada vez que quiero dejar de creer, recuerdo a mis padres y ese bello momento. Pues sí, está como muy bonito ese recuerdo. Yo creo que todos debemos tener algún recuerdo bonito de esa época, ya Sí, sea familiar o demás. totalmente opuesto a lo que platicaban los primeros, ¿no? Que Sí, en no. casa no encontraron nada agradable. Continuemos para. Sí, nos quedan un par ya, nada más. Ujú. La siguiente es de Ruth. Durante mi adolescencia le escribí una carta de amor al novio de mi hermana. Lo peor fue que se la di en su propia mano, por lo que el muchacho en cuestión se me quedó mirando todo confundido y se fue a su casa. Cuando mi hermana se enteró, se armó la de San Quintín. ¿Acaso no te has visto en un espejo, mocosa? Me dijo y me pegó un zape en la cabeza que me dejó mareada. Después vino la humillación a la hora de la cena, cuando mi hermana anunció frente a todos: la Ruti está enamorada de mi novio. Los ojos de mi papá casi se le saltaron de la órbita. Mi madre me miraba intrigada. Mi adorable hermanito aprovechó la confusión para darle su pedazo de carne al perro que estaba debajo de la mesa, y la señora Olga, nuestra empleada y mi cómplice en todo, que justo traía la ensalada, meneó la cabeza al ver la risita burlona de mi angelical hermana. Mm. Honestamente, no sé qué bicho me habrá picado para hacer esa estupidez. Ahora que lo pienso, creo que desde chica ya estaba medio loca, no tengo la menor duda. Arrebatos de adolescentes. Sí. Pero también la Ah, hermana, que culé, ¿no? O sea, pues sí, también no sé andarla, qué diferencia de edades haya habido. Y pues de sí, andarla ventilando. sí. Digo, si eran muy de la edad, pues sí lo entendería un poco más. Pero Ujú, si era una persona mucho más grande, decir, oye, no, es una adolescente, claro. una niña, prácticamente. En fin. Ok, les cuento entonces la última. Esta es de alguien que se identifica como Misa. Un día caminaba con dos amigos. Uno de ellos traía un poco de cannabis en su bolsa del pantalón. De repente, una patrulla se detuvo a un costado de nosotros y el oficial nos dijo que nos quería hacer una revisión. Mi papá tenía amigos judiciales y sabía lo mañoso que estos eran en esas ocasiones. En ese momento recordé lo que me dijo alguna vez que estábamos platicando. Ellos no pueden revisarte sin una orden, nunca se los permitas. En ese momento, junto a mis amigos, recordé esas palabras y les dije que me dejaran hablar a mí. Cuando el oficial se acercó, le dije en un tono calmado: no pueden revisarnos sin una orden. No estamos haciendo un desorden público ni nada que amerite esa revisión. En todo caso, vivo a una cuadra de aquí. Si quiere, puede ir a hablar con mi padre. Por dentro temblaba, porque estaba lejos de casa, y sabía que si se ponían imprudentes, con toda la facilidad del mundo, nos podrían subir a la patrulla y llevarnos a la delegación. Afortunadamente no pasó a mayores, aunque una vez en casa, todo se lo conté a mi papá. Bueno, ay, no tengo una muy similar, pero sí una, o sea, no así más dicho, pero sí una muy similar. Ya no estábamos tan niños, ya incluso ya era en la época en la que nos prestaban el auto para salir, o sea, Ujú. ya éramos más pegándole a la mayoría de edad, o ya éramos mayores de edad, tal vez, no recuerdo muy bien, pero había la costumbre, tú si recuerdas, en Mérida, de cuando ibas a visitar la hacienda que ya le hemos platicado en anteriores episodios, la hacienda embrujada de Cholul, Ajá, sí, sí. y nos íbamos en el auto de un amigo, y una vez, pues nos íbamos literal como auto sardina, éramos, no recuerdo tenía una guayín, pero no recuerdo qué guayín era, pero era hoy por hoy sería un lanchón ese auto, ¿no? Ajá, ajá. Pero estamos hablando que íbamos, yo creo que te gusta unos 12 por lo menos 10 que en esa época no,
no era muy normal para nosotros, porque era en la época que todavía ni siquiera, me acuerdo que iban 3, 4 adelante, porque eran de esos asientos, ya sabes, de los Como largos, largos, ajá. que podían sentarse más personas, y atrás íbamos los más, y en la cajuela iban todavía unos más, ¿no? Bueno, nos paró la policía, y recuerdo que una de nuestras amigas, no recuerdo quién era abogado o quién es ese abogado, y lo mismo nos decían, cuando te pare una policía, nunca te bajes del vehículo porque el vehículo no te es prácticamente como que tú, Propiedad privada, ajá. exactamente, ¿no? Y nunca nos bajamos, sí, nos dejaban ir, no nos dejaban ir, pero también nos estaban tratando de, pues yo creo que lo que quieren era dinero, ¿no? Al final de cuentas. Al final, hasta nos terminaron escoltando para llegar a la hacienda. Y ya, pero bueno, esto divertida esa ocasión. Pues mira, antes de ¿Fue la que, última? Ajá. sí, nada más ya antes de que despidas el episodio, si no han visto la serie, vayan a verla. Son 3 capítulos de más o menos 1 hora. La verdad es que está muy buena. Y los dejo con una frase que dice, digo, obviamente no les voy a spoilear la serie ni lo que pasa, pero pues, para que los que tengan hijos adolescentes, pues ahí estén al pendiente porque pues creo que es una etapa importante donde merecen se requiere de mayor atención. Y uno de los padres, ya cerca del final de la serie, da una frase que me quedó muy, muy grabada, que Ajá. dice, creí que estaba seguro en su habitación. Entonces, actualmente, aunque uno pueda creer que si el chico no sale, no va a ningún lado, siempre está en su habitación, ahí puede estar seguro, pues como están las cosas actualmente, ya ni ahí se puede No, considerar como un lugar seguro, ¿no? Entonces, no. pues ahí nada más como reflexión, digamos. Sí, porque al final, pues, estos medios son un arma de doble filo. Ujú, Pues bueno, es un episodio muy diferente a los que acostumbramos a hacer. No por eso, digo, al final, como te mencionaba hace rato, creo que ni tú ni yo somos ninguna autoridad para hablar al respecto porque no tenemos hijos, y mucho menos en la adolescencia, pero sí creo que hoy por hoy los dos podemos decir, o mucha gente puede decir que es una etapa muy, muy, muy complicada en nuestras vidas, ujú, pero también es una etapa donde hay muchas cosas que nos marcan y nos marcan para bien y para mal. Que muchos psicólogos dicen que es en la infancia, pues hay muchas cosas que desde ahí las traemos ujú. y las muchas veces, pues, sin que te des cuenta de los traes, ¿no? Digo, y son años ¿cómo se decirlo? Como de saber cómo procesarlas y demás. Entonces, pues, creo que sí, pues, es una etapa donde los padres deben de estar cada vez más pendientes Al, de sus al hijos, tanto. Ujú. al tanto, y pues, hoy por hoy es un fenómeno el internet, donde puedes encontrar tantas cosas, para bien o para mal, que si uno como adulto luego no sabe, ¿cómo decirlo? Pues ¿Cómo disfrutar de manejar? algo Ajá, cómo exacto. Ajá. digerir o procesar la información. Y al final de cuentas, creo que nuestra generación es la primera generación que ya tiene una experiencia con el internet, donde pueden incluso ya con el ejemplo hablarle mejor a sus hijos de adolescentes, ¿no? De yo en tu época estuve pasando por lo que tú estás pasando ahora, tal vez, sé lo que estás sintiendo, sé lo que se siente el hablar con alguien tal vez que no conoces y que te habla bonito y todas esas cosas, pero pues vete con mucho cuidado. Ya ves el Ujú. caso de la niña esta que de 15 años tenía, la chica esta que se desapareció y con un hombre de Eh, 30 años o algo así, Algo ¿no? así, sí, pero igual, pues sí, una chiquilla, adolescente, obviamente. Sí, y la verdad es que volvemos a lo que iniciamos en el episodio 1. A esa edad tú te crees ya una persona hecha y derecha y consciente de tus actos y no, Nada que no ver. eres nada que ver. Sí. Y pues nada, pues ojalá y les gusta mucho este episodio y sea, como dijiste al principio, tal vez no lo escuchen solos, que lo escuchen con sus padres y sea algo que les ayude a hacer una conversación posterior, ¿no? Ujú. Perfecto. Y Vámonos bueno, pues. pues nos vamos y nos escuchamos la próxima semana para ver
que me toca ahora el episodio, ahí veremos sorpresa que les traigo, ¿va? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y les recordamos nuestras redes sociales, ya saben dónde estamos, ahí en los comentarios están, y pues en nuestro correo por cualquier tema que tengan que queramos tocar. Y también si algún comentario que hagamos no están tan de acuerdo, háganoslo saber, porque al final entonces para entablar una conversación esto. Ujú. Bueno, Sas. muchas gracias y hasta luego. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.